Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, nos acercamos ante tu presencia de nuevo, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra debilidad. Oh Señor, asístenos en este momento, para que todos los que escuchamos esta palabra prestemos atención. Oh Señor, ayúdanos a estar atentos, obra en nuestros corazones para que esta palabra lleve fruto, fruto de salvación, de santificación en tu pueblo. Señor, ten misericordia, te lo pedimos. Te suplicamos tú ayudes a quien ha de predicar, le sostengas en su debilidad. Por Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Dentro de la serie que estamos considerando sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, hasta aquí hemos visto sola Escritura, sola gracia, sola fe. Y ahora estamos viendo solo Cristo. En los 2 sermones anteriores vimos los diferentes ataques en contra de solo Cristo, que provienen del posmodernismo teológico en sus 2 rasgos característicos, el igualitarismo y el relativismo, y otros ataques vienen de religiones llamadas cristianas o pseudocristianas. Sí, esto parece increíble, pero hay religiones llamadas cristianas o pseudocristianas, podríamos decir, que piensan que Jesús, el Señor Jesucristo, no es el único Salvador. En la práctica esto es lo que piensan. A lo mejor no te lo dicen explícitamente, pero esto es lo que en la práctica manifiestan. No creen que el Señor Jesucristo sea el único Salvador. Así. Piensan que para ser salvos, pues, se necesitan los santos, o María, o la ayuda o asistencia de algo o alguien más, o a realizar buenas obras, o lo que sea. Y la salvación no es solo por Cristo, entonces. Hay otras cosas más que hay que hacer, o creer, o en fin. Y este es un ataque contra este fundamento de la Reforma, solo Cristo. Vimos en segundo lugar la capitulación o rendición de muchos evangélicos en cuanto a este firme pilar de la Reforma, que es solo Cristo. En consecuencia, en tercer lugar, vimos la necesidad urgente de predicar esta sola de la Reforma, solo Cristo. En cuarto lugar, empezamos a considerar en detalle, en el mensaje anterior, empezamos a ver en detalle que Cristo es el único mediador. Dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este título de Cristo el mediador señala el oficio que realizó y que actualmente continúa realizando. Expresa que Él está intercediendo o rogando por los suyos y que también es el fiador, es decir, se ha responsabilizado de una deuda pagando la fianza. Esto es un fiador. Esa deuda es el castigo que nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, queridos hermanos, lo ha pagado por nosotros. Él ya ha pagado ese castigo por nosotros. Y vimos algunos de los muchos textos bíblicos que hay, algunos textos que nos muestran tal cosa. Dentro de este apartado de que Cristo es el único mediador, vimos que el Señor Jesucristo fue ordenado a su oficio de mediador. Fue ordenado a este oficio por Dios el Padre desde la eternidad y según el pacto de gracia para salvar a su pueblo escogido.
Él no se ordenó a sí mismo, fue ordenado por Dios Padre. En segundo lugar, vimos la encarnación del Hijo. La encarnación del Hijo de Dios fue necesaria para el oficio de mediador. No había otra forma, otro medio. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, tenía que encarnarse, hacerse hombre, para realizar este oficio de mediador. En tercer lugar, vimos las calificaciones del Señor Jesucristo para su oficio de mediador, que son básicamente dos: su perfección, su ser perfectamente puro, santo, y en segundo lugar, su santificación y unción del Espíritu Santo. Bien, en este sermón de esta mañana voy a continuar exponiendo este fundamento firme de la Reforma, que es solo Cristo. Y dentro de este apartado, donde estamos viendo que Cristo es el único mediador, vamos a considerar en cuarto lugar cómo fue que Jesucristo desempeñó su oficio de mediador. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, lo vemos en su humillación. En su humillación. ¿En qué consistió esta humillación del Señor? En que Él, siendo el Hijo eterno, con igual gloria, poder y majestad que el Padre, poseyendo todas las cosas, no estando sujeto a la voluntad de nadie, tomó la naturaleza humana y se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Y cuáles fueron los distintivos de su estado de humillación? Primero, por supuesto, su encarnación y nacimiento. En verdad fue una humillación que el Hijo de Dios se hiciera carne, es decir, tomara la naturaleza humana tal como es desde la caída, débil y sujeta al sufrimiento y a la muerte, aunque libre de la mancha del pecado. Pero una naturaleza débil. Padecía hambre, cansancio, dolor y sujeta a la muerte. El Señor se hizo hombre, enteramente hombre, como nosotros, sin pecado. Esa era la única diferencia. Sin pecado. El Señor Jesucristo se puso bajo la ley de Dios como regla de vida y la cumplió perfectamente. Para eso tuvo que encarnarse. Vemos otro distintivo de ese estado de humillación en sus sufrimientos. Sufrimientos que fueron únicos. Su capacidad de sufrimiento debe medirse por el carácter perfecto de su humanidad, con su perfección ética y con su sentido de justicia, santidad y verdad. El Señor Jesucristo era perfectamente santo. Nadie como Él pudo sentir lo penetrante del dolor, la pena y el mal moral como lo experimentó el Señor Jesucristo. Sufrió en cuerpo y alma el castigo por el pecado. Se sujetó a padecimientos, dolores y aflicciones, sufriendo por pecadores. Él padeció muchísimo en su cuerpo, desde luego. El Señor sufrió mucho en su cuerpo físico, pero sobre todo sufrió o padeció en su espíritu. Hermanos, nosotros siendo tan pecadores, no podemos entender plenamente todo el dolor, la tristeza y el sufrimiento que nuestro Salvador sintió, padeció por causa de todos nuestros pecados. El Padre hizo caer sobre Él los pecados de su pueblo, como si Él fuera el culpable. No fue culpable, no, Él no pecó. Como si por nosotros fue hecho pecado. Hermanos, no podemos ser conscientes, entender plenamente el sufrimiento, el dolor que padeció nuestro Salvador. Sí, en su cuerpo, pero sobre todo en su espíritu, en su alma.
Y a todo esto hay que añadir lo que Él sufrió por el hecho de que el Padre lo abandonó en la cruz. Lo abandonó, verdaderamente. Lo desamparó en la cruz. Así que ciertamente los sufrimientos de Cristo no fueron meramente físicos, sino también del alma. Y Él no solo sufrió en el momento de ser crucificado, esto fue la cima de su padecimiento, podríamos decir. No debemos olvidar sus sufrimientos por causa de las tentaciones del diablo, el rechazo y los insultos del pueblo, la escasez material, el abandono de sus discípulos en sus momentos más difíciles, etcétera, etcétera. Habiéndose apropiado Cristo la naturaleza humana con todas sus debilidades, tal como existía después de la caída, y habiéndose hecho de esta manera semejante a nosotros en todas las cosas, con la única excepción del pecado, se sigue que la muerte operó en él desde el principio y se manifestó en muchos de los sufrimientos a los cuales él se sometió. Dice la Escritura que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor sufrió y padeció no solo la muerte, y no solo en el momento de la muerte, durante toda su vida. El Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre, entre otras cosas, porque eso era parte de su oficio como mediador. Como mediador, Él se humilló, y esa humillación incluía su encarnación, sus sufrimientos. Pero el tercer estado de la humillación de Cristo fue su crucifixión y muerte en la cruz. Además de lo que el Señor padeció en la cruz, tenemos que considerar la muerte de Cristo desde un punto de vista judicial. Es decir, que Dios Padre impuso el castigo de la muerte sobre el mediador, judicialmente, puesto que el mediador, emprendió por su voluntad el pago de la pena por el pecado, y él se tuvo que humillar en esto, haciéndose culpable, que realmente no lo era, pero él se hizo culpable. El hombre no podía saldar esa deuda por sí mismo para alcanzar la salvación, así que el mediador, de pura gracia, quiso pagar esa deuda, ese castigo que realmente merece el pecador. La muerte de Jesucristo no fue muerte natural ni accidental, tampoco murió por la mano de un asesino. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que Jesús meramente murió, no es por qué murió y en qué condiciones. Y esto forma parte de su humillación. No murió accidentalmente o por un asesino, fue una muerte por sentencia judicial. Tenía que ser contado con los transgresores. Tenía que ser procesado y sentenciado por un juez romano. Y condenado como un criminal. Tenía que ser así. La sentencia de Pilato fue también la sentencia de Dios el Padre, aunque sobre bases completamente diferentes. Muriendo de la forma que murió, el Señor Jesucristo cumplió las demandas externas de la ley de Dios. El pecado tenía que ser juzgado y condenado. Y así fue. No es que el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados y vino un asesino y le clavó una espada ahí por detrás y ya. No. Tiene que haber un juicio. Considerado culpable. Y así fue. Al mismo tiempo, murió de muerte maldita y dio de este modo la evidencia de que había sido hecho maldición por causa nuestra. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Porque maldito por Dios es el colgado sobre el madero. Es que la muerte del Señor Jesucristo no fue una serie de
bueno, pues de coincidencias, y bueno, pues lo que había en aquella época, bueno, pues no, es que tenía que ser así. Así estaba escrito, así estaba profetizado, así debía ser. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El cuarto estado de la humillación de Cristo fue su sepultura. Es claro que su entierro también formó parte de su humillación. Cuando Él murió, no fue resucitado inmediatamente y llevado con gloria al cielo. No. Él tuvo que estar sepultado 3 días. Es cierto que su cuerpo no vio corrupción, pero tuvo que estar sepultado. Esto fue parte de su humillación. Ahora, el Señor Jesucristo desempeñó su oficio de mediador, no solo en su humillación, sino también, en segundo lugar, en su exaltación. Su exaltación fue también su glorificación. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuáles son los distintivos de su exaltación o de su estado de exaltación? Primero, su resurrección de entre los muertos. Su resurrección tuvo un doble significado. Por un lado, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo, la muerte, había sido destruido. Y por otro lado, también está relacionada su resurrección con la regeneración, la justificación y la resurrección final de los creyentes, como argumentaba el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si los muertos no resucitan, como decían algunos, entonces Cristo tampoco resucitó. O sea, si no hay resurrección, pues Jesucristo tampoco resucitó. Y eso no es así. El Señor Jesucristo resucitó. Eso nos da evidencia, testimonio, esperanza de que habrá resurrección de los muertos. Claro, los que no crean en Jesucristo, los que no hayan confiado en el Señor, resucitarán para muerte, para condenación. Pero hermanos, los que hayamos creído verdaderamente en Cristo, los que amemos al Señor, resucitaremos para vida eterna, para estar con el Señor para siempre, ya sin dolor, sin sufrimiento, sin padecimiento, sin el pecado. Esto nos lo atestigua, nos lo garantiza la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y este es uno de los distintivos de su exaltación. Otro distintivo de la exaltación del Señor es su ascensión a los cielos. Debe considerarse como un complemento necesario y perfecto de la resurrección. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y poco después ascendió a los cielos. Él no se quedó aquí, Él ascendió a los cielos. Y esto es una señal de su exaltación, glorificación. El tercer distintivo del estado de exaltación de Cristo es el hecho de estar sentado a la diestra del Padre. Esta es una expresión antropomórfica. Esto significa para los niños, antropomórfica es como una expresión donde se compara algo o alguien con el ser humano, con un hombre. Antropo, hombre, mórfica, forma, con forma de hombre, ¿no? Esta es una expresión antropomórfica, no debe tomarse en un sentido literal, como que Jesucristo está literalmente sentado en un sillón a la derecha del Padre. No, literalmente. Estar sentado a la diestra del Padre significa que Cristo, como mediador, está intercediendo directamente por su pueblo ante el Padre. Sí, hermanos, ahora mismo el Señor Jesús está intercediendo por nosotros, porque no estamos glorificados todavía. Hay un resto, un remanente de pecado en nosotros. Cristo sigue ejerciendo su oficio de mediador, intercediendo por su pueblo.
Pero estar sentado a la diestra del Padre también significa que ha recibido el dominio, el Señor Jesús ha recibido el dominio para gobernar sobre la Iglesia y sobre el universo entero, de tal forma que como Dios hombre, no solo está gobernando, sino que vendrá por segunda vez como juez. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, no será como Salvador. No volverá como Salvador, volverá como juez. Ahí ya no habrá oportunidad, ocasión para creer en Él, confiar en Él, arrepentirme de mis pecados. Es ahora el momento en el que tú debes creer en Jesucristo. Tú debes humillarte delante del Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Ahora. Bueno, pastor, ahora, mañana. No, mañana no, ahora. Dice la Escritura, Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, hemos visto entonces cómo fue que Jesucristo desempeñó su oficio de mediador en su humillación y en su exaltación. Consideremos en quinto y último lugar lo que Jesucristo, como mediador, hizo para redimir a su pueblo. ¿Qué hizo exactamente nuestro Señor Jesucristo como mediador para redimir a su pueblo? En este aspecto específico, para redimir a su pueblo. Primero, el Señor ha satisfecho plenamente la justicia de Dios Padre. El Señor Jesucristo ha satisfecho plenamente la justicia de Dios el Padre. Dice nuestra confesión de fe, por su obediencia perfecta y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Bueno, eso es lo que dice la confesión de fe, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, esta declaración está basada, fundamentada en lo que nos enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor Jesucristo justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios Padre justifica a quien es de la fe de Jesús. El Señor Jesucristo ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que aportar nada extra. No tenemos que hacer nada adicional. No, todo lo ha hecho Cristo. Para satisfacer esa justicia. Todo lo ha hecho el Señor. Cristo como mediador también, en segundo lugar, ha efectuado nuestra reconciliación con Dios el Padre. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, en su oficio de mediador,
el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Y solo Él lo ha hecho, por su muerte. Lo dice claramente la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, el Señor también ha comprado una herencia para nosotros en el reino de Dios. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Qué bueno el Señor! Nos ha salvado por su misericordia, nos ha justificado y nos ha dado una herencia eterna. Ha comprado para nosotros una herencia. Que nosotros podamos disfrutar de esa herencia. Ahora, ¿por quién y para quién hace el Señor Jesucristo estas tres cosas que hemos visto? Es decir, satisfacer plenamente la justicia de Dios, reconciliarnos con Dios y comprar una herencia para nosotros. ¿Para quién lo hace? Las hace por y para aquellos que el Padre le ha dado desde antes de la fundación del mundo. Juan 6, 37 y 38, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y fijaos qué dice en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesucristo, hermano, no puso su vida por todo el mundo, como algunos piensan. No. Esto es un error. No lo enseña la Escritura. Y lleva a muchas contradicciones. El Señor Jesucristo puso su vida por sus ovejas. ¿Y qué ovejas son estas? Las que el Padre le dio, que son las que vendrán a Él. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cristo puso su vida por esas ovejas. Cristo no puso su vida por Judas Iscariote. Cristo no puso su vida por Hitler. Cristo no murió por grandes criminales, impíos en la historia. Él puso su vida por sus ovejas. Claro, nosotros no sabemos a priori cuáles son esas ovejas. Nuestro deber es lo que el Señor nos manda, predicar el Evangelio a todo el mundo. Y orar por otras almas. Hemos visto lo que hizo Cristo para redimir a su pueblo. Pero debemos tener muy en cuenta que la mediación de Cristo no se limita a su obra de redención terminada en la cruz. Él nunca suspende su actividad mediadora en favor de su iglesia. Todos nosotros, hermanos, dependemos de su continua intervención como mediador. Nuestro acceso a Dios Padre y nuestra participación en la gracia de Dios se realizan por medio de Cristo, quien nos lleva continuamente a la presencia del Padre. Si nosotros podemos estar aquí para adorar a Dios, es en el nombre de Cristo. Y es porque Jesucristo intercede por nosotros. De lo contrario, Dios no aceptaría nuestra adoración. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Recordemos lo que dice en Romanos 8:34, que ya lo hemos leído antes. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
continuamente. No dice intercedió, dice intercede por nosotros. Es por medio del Señor Jesucristo que podemos ofrecer nuestros ejercicios de devoción a Dios, así como ejercer la oración y la acción de gracias que se presentan a Dios Padre por medio de Cristo. Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. Hermano, ¿tú piensas que Dios escucha tu oración porque dices palabras muy bonitas? ¿Piensas que Dios atiende o acepta tus sacrificios de alabanza, tu adoración, porque me he portado muy bien esta semana? No. Es por Jesucristo que está intercediendo, mediando por nosotros. Es por medio del Señor Jesucristo que es aceptable nuestra adoración y servicio a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Es por todo esto que el único y suficiente mediador, intercesor y fiador, el Señor Jesucristo, es digno de recibir la gloria, honra y el honor. Solo Él es digno, no otro, solo Cristo. Solo Cristo. No nos acercamos a Dios por medio de un santo, de María, o de un sacerdote, o de quien sea. No, es por medio de Jesús. Déjame ahora preguntarte, ¿has sido tú justificado con la justicia perfecta de Cristo? ¿O confías en tu propia justicia? ¿Has sido tú reconciliado con Dios? ¿Tienes tú la esperanza de la herencia eterna en el reino de Dios? ¿O tu mayor esperanza es que puedas llegar al siguiente fin de semana? Si piensas que has sido reconciliado con Dios por alguien aparte de Cristo, es que mis padres son creyentes. Pues yo estoy bien con Dios, porque mis padres son creyentes. Si piensas que has sido reconciliado, justificado, perdonado por Dios, gracias a algunas buenas obras, pongo lo de buenas entre comillas, algunas buenas obras que has hecho en alguna ocasión, mi amigo, déjame decirte que estás totalmente engañado y equivocado. Solo Cristo es el Salvador, solo Él puede salvarte. Tú tienes la urgente necesidad del oficio mediador de Jesucristo. Necesitas humillarte delante de Él y creer, confiar solo en Él para la salvación de tu alma. No importa que tus padres sean creyentes o que lleven mucho tiempo asistiendo a la iglesia. No importa todo lo honrado que tú pienses que eres en tu trabajo. Hay pecado en ti. Eres un pecador. Y necesitas al Señor Jesucristo, al único mediador. Necesitas creer en Él, confiar en Él para la salvación de tu alma. Que solo su sacrificio hizo satisfacción de la justicia de Dios por tu pecado. Y tú, mi querido hermano, tú y yo, seguimos necesitando la mediación de nuestro Salvador.
No podemos acercarnos al Padre sin Cristo. No podemos traer nuestros sacrificios de alabanza sin Cristo. No podemos pretender que Dios Padre nos perdone nuestros pecados que cometemos cada día sin Cristo. Necesitamos su intercesión, su mediación cada día. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, está hablando a creyentes, ¿vale? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A Cristo solamente. No a otras personas, no a otras cosas. Nuestro abogado, nuestro mediador, intercesor, es solo el Señor Jesucristo. Bueno, estoy concluyendo ya. Por todo cuanto hemos considerado a la luz de las Santas Escrituras, solamente Jesucristo es el único y suficiente Salvador y mediador entre Dios Padre y los hombres. Su oficio de mediador no puede ser transferido a ningún otro, ya sea en parte o enteramente. Cristo como mediador es perfecto, único y eterno. Este es el Jesucristo mediador que nos enseñan las Escrituras. Otro Cristo diferente que nos puedan presentar, que sea una imaginación de los hombres, será un falso Cristo. El Cristo verdadero, el que es el único y suficiente mediador, es aquel que nos es presentado en la Santa Biblia, tal como Él es en su grandeza de su persona, perfecto Dios y perfecto hombre, que cumple fiel y poderosamente con su oficio de mediador. Es a tan glorioso mediador que nosotros, como pueblo suyo, debemos ofrecernos voluntariamente, de todo corazón, humillados en su presencia y en la hermosura de la santidad. Es a tan bendito mediador que continúa intercediendo por nosotros, hermanos, ante la presencia de Dios Padre, que debemos servir con temor reverente y rectitud todos los días de nuestra vida por el poder de su Santo Espíritu. El Señor Jesús media, intercede por nosotros delante de Dios, no para que nosotros continuemos haciendo lo que nos dé la gana en nuestros pecados, no. Como Cristo intercede, pues, total, si peco, pues bien, y si no, pues, que hay algunos que piensan así. Ya la sangre de Cristo me limpia automáticamente de mis pecados. Estas personas no entienden, no conocen al Cristo de las Escrituras, no conocen lo que enseña la palabra de Dios. El Señor nos ha redimido, el Señor intercede por nosotros para que por su poder, por su gracia, en dependencia de Él, procuremos no volver a pecar. Y le sirvamos con temor y temblor, para que así sea la gloria y la honra al Dios Trino. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos has traído en esta mañana. Oh Dios, ayúdanos a recordarla y sobre todo a aplicarla. Señor, que sirvamos, obedezcamos, demos la gloria y la honra a nuestro precioso Salvador, a nuestro mediador. Oh Padre Santo, ayúdanos a dar muerte a nuestros pecados. Te necesitamos el poder de tu Santo Espíritu, de tu gracia. Ten misericordia de tu pueblo aquí. Te queremos alabar y dar muchas gracias por esta salvación tan grande, tan preciosa que tú nos has dado en Cristo.
En su nombre te pedimos todo esto. Te damos muchísimas gracias. Amén.